9 y 14 minutos, 8 y 14 minutos en Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con Raúl del Pozo. Está muy callado Raúl hoy. No, pues, no se entraba aquí al combate con... No, hombre, porque... Me recuerda a un oyente que esto es una tertulia y no una competición a ver, con perdón, quién la tiene más... No, ¿quién la tiene más larga? Me dice. No, yo lo que estaba diciendo antes de que es que creo que la propuesta de Podemos Izquierda Unida, o Unidos Podemos o como se llame, con Unidos tantos Podemos, partidos claro. Y llamando a las nubes, a las mareas, puede ser como fue la Junta Democrática contra... O sea, en un lado está Suárez y en otro la Junta Democrática. Es una propuesta absoluta de cambio de sistema que puede tener apoyo, muy fuerte apoyo electoral, es lo que yo le decía. A Alberto Garzón, que Sí. es nuestro invitado de esta mañana, que yo todavía no he presentado a los oyentes, pero lo hago ahora. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. He los comunistas, ¿te das cuenta, Raúl? Pero vienen con martillo, pero sin hoz, ¿no? Bueno, Alberto Garzón, que como los oyentes saben, es el número 5 de la candidatura de esta coalición electoral que se llama Unidos Podemos en la circunscripción de Madrid, y que en las elecciones de diciembre pues fue candidato a la presidencia del gobierno por Izquierda Unida. Y que en las encuestas siempre sale como el líder político más valorado, aunque luego no se traduzca en ser el más votado. ¿Esto cómo se explica? Bueno, ya le pasaba primero a Adolfo Suárez y después a Julio Anguita, ¿no? Personas que han sido muy reconocidas socialmente, pero que luego por los diferentes motivos que haya, pues no se correspondía con una relación directa de voto. Yo creo que tiene más que ver con una ganas que tiene la gente, al menos en este momento, ya no lo intento hablar de momentos históricos anteriores, pero sí que creo que la gente tiene ganas de una política que puede ser radical en el contenido, como lo es la mía, por ejemplo, pero que tiene que ser necesariamente educada y elegante en las formas para salir un poco de un esquema profundamente crispado del que hemos vivido la política en las últimas décadas, que yo creo que al final eso también contribuye a echar a la gente fuera de la política y a huir de esos escenarios en los que definitivamente parece que no se está hablando de los problemas de la vida, sino más bien de peleas un poquito de barro. Es verdad que hay otros dirigentes políticos que usted todavía no ha tenido que rectificar cosas que ha dicho en ese sentido. Hemos escuchado a Pedro Sánchez, por ejemplo, decir me equivoqué cuando le dije a Rajoy que no era decente. O a Pablo Iglesias, que es su compañero ahora de coalición, decir me equivoqué con lo de insistir en lo de la cal viva en el Congreso de los Diputados. Usted ahí pues está todavía... Bueno, pero seguro que me he equivocado alguna vez o que me equivocaré seguro, pero yo creo que más allá de estas pequeñas anécdotas que son lo que se queda desgraciadamente en gran medida, lo que tenemos que ir es hacia un escenario en el que, bueno, yo he tenido la primera legislatura como diputado, la anterior, esta que se cerraba, no, la inmediatamente anterior, la de los 4 años, y uno le da la sensación de que el Congreso se convierte en una escuela infantil en la que lo que hay son gritos, he escuchado muchos insultos, he visto cómo la política era reducida a lo que llamaríamos un patio de colegio, y yo creo que eso ha contribuido mucho en esa misma legislatura a que la política en la calle tomara un rol de impugnación total, y yo creo que nos merecemos parlamentos más educados, nos merecemos una política más seria, y eso tiene mucho que ver también con las formas, aunque naturalmente siempre lo fundamental es el contenido. Bueno, usted es comunista. Efectivamente. Es comunista. Sabe que ahora el Partido Popular, Pablo Casado, creo que en el día de ayer, Esperanza Aguirre, citan mucho a Julio Anguita, porque Julio Anguita dijo el otro día, todos somos comunistas. Es decir, Unidos Podemos es una coalición electoral de comunistas. Y esto el Partido Popular lo utiliza, digamos, como herramienta, como instrumento para disuadir a los votantes de elegir la papeleta de Unidos Podemos. Entonces, usted es comunista. ¿Eso qué significa? O sea, para usted el modelo ideal de país, ¿cuál es? Para mí significa una aspiración social a una sociedad sin clases, como se dice clásicamente, pero que sobre todo, para expresarlo en términos más cotidianos, sería de justicia social, ¿no? Con un sistema público para la sanidad, para la educación, para las viviendas, es decir, una intervención colectiva para evitar que haya males como los que están sucediendo en nuestras calles hoy en día, el desempleo, la precariedad, la miseria, la desigualdad. Y es una ideología, pero es una actitud también ante la política. Estamos hablando de un socialismo democrático, y desde luego cuando hemos articulado esta coalición no pensábamos exactamente en estas cuestiones de etiqueta, estábamos pensando en ese fondo, en el fondo político de la educación, la sanidad,
vivienda, las pensiones, todos estos elementos que permiten que una sociedad pueda evolucionar y pueda trabajar dignamente. No es una coalición de comunistas, es decir, yo sí soy comunista y hay más gente que es comunista, pero la inmensa mayoría son gente que se define de otra forma, pero con la que podemos trabajar conjuntamente precisamente para mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, es una coalición en la que participa gente muy diversa, muy heterogénea, pero que compartimos una especie de objetivo y de proyecto político de mejorar la vida de nuestros ciudadanos, de las clases populares de nuestro país. Evidentemente, el Partido Popular tiene su propia estrategia de intentar generar un miedo, porque al final es lo que intenta hacer dentro de su electorado, donde esa etiqueta pues sería efectivamente algo así como algo muy peligroso, pero yo creo que no le va a funcionar al Partido Popular como ellos pretenden, porque se está dirigiendo a un público que ya tiene miedo en la realidad, y tiene miedo porque pierde su vivienda, tiene miedo porque lleva 7 años desempleado, tiene miedo porque su hijo se ha tenido que marchar del país porque le han dejado sin futuro en este lugar, y ese miedo es resultado de las acciones políticas precisamente de dirigentes como los del Partido Popular, y yo creo que a ese sector de la población este tipo de propaganda, y en el mejor sentido de la palabra posible, no funciona. ¿Cómo han hecho ustedes los cálculos para decidir qué personas de Izquierda Unida iban en qué puestos de cada una de las candidaturas en las circunscripciones? ¿Se han basado en los votos del mes de diciembre para ver quién tiene posibilidades de obtener escaño y quién no, y colocarse ahí en esto que se llama puestos de salida para asegurarse un número de diputados para Izquierda Unida, ¿no? Sí, es una negociación compleja y muy difícil, como toda negociación, independientemente de quién participe. Y lo que teníamos muy claro es que teníamos que ir a un acuerdo que beneficiara a las dos organizaciones, pero que sobre todo se centrara en beneficiar al conjunto del país. Esa era la parte fácil, porque gracias a esta coalición se puede evitar gran parte de los males de la ley electoral y por lo tanto hay más para repartir entre las organizaciones. Y este es un buen acuerdo para Izquierda Unida, es un buen acuerdo para Podemos y es mejor acuerdo para el propio país. Y en ese sentido la distribución y el reparto de escaños se hacía con una hipótesis, como todo, porque es imposible, no existe tal cosa como diputados seguros, porque es muy difícil, todo funciona sobre hipótesis. Y la que nos parecía más razonable desde el principio era pensar que se pudieran repetir los resultados del 20D. Lógicamente esto no va a suceder, pero parecía lo más riguroso para poder hacer una serie de negociaciones que no se basaran en el vacío, sino sencillamente en algún tipo de indicador empírico que nos permitiera ver pues cuál era el porcentaje de voto, el peso de cada partido, el peso de cada circunscripción, y a partir de ahí pues tener muy claro que lo importante no era tanto ese reparto dentro de las listas, sino más bien poder transmitir una idea hacia la población de que hay una alternativa política o una esperanza que nos permite pensar en términos de un nuevo país de justicia social. Repetir los resultados del 20 de diciembre sería un éxito o sería un fracaso. Raúl del Pozo sostiene, por ejemplo, no sé si lo has dicho en antena, Raúl, pero yo te he escuchado antes, que Unidos Podemos puede llegar a ganarle las elecciones al Partido Popular. Es muy posible, como eso ganó, no hay encuesta como que ganó Syriza en Grecia. No pasa nada. No, pero no hay ninguna encuesta que diga que bueno, pero tú crees en las encuestas todavía. Hombre, un poco sí, claro. Yo creo que hay que aspirar efectivamente a lo que dice Raúl del Pozo en este caso, y es a ganar las elecciones. No estamos aquí para menos, es decir, nosotros hemos venido a la política a transformar la vida de la gente, y eso no se hace quedando segundo o tercero, se hace fundamentalmente ganando, tomando ese espacio en las instituciones y pudiendo transformar la realidad, y en particular el BOE, para poder cambiar la realidad que nos rodea. Y en ese sentido, es verdad que las encuestas plantean que nosotros estamos en la coalición en una posición de partida, digamos, muy decente, ¿no? Por segunda posición, la mayoría de las encuestas nos dan, hablo en términos de votos, luego los escaños ya es una cuestión de distribución, pero yo creo que falta la campaña electoral y falta un momento en el que nosotros tenemos que demostrarle a la gente lo que estaba diciendo de forma precedente, ¿no? Que hay una alternativa, que esto es efectivamente un instrumento de cambio del país hacia un esquema totalmente nuevo que nos permita, bueno, pues vivir con dignidad y que la gente pueda tener cosas satisfechas que ahora mismo no tiene, como el poder construir una familia con una vivienda, con un trabajo, cuestiones que son muy básicas y valores elementales que hoy, a día de hoy, no se pueden satisfacer porque estamos en un momento que hemos definido como de emergencia social. Pues bien, si la gente, yo creo que somos hábiles desde nuestra candidatura
candidatura, para demostrarle eso a la gente, para enseñarle que eso es una opción real. Yo creo que las opciones de ganar las elecciones están encima de la mesa. Es verdad que la derecha vota militarmente, vota religiosamente, y el Partido Popular tiene un suelo que es verdaderamente sólido después de todos los casos de corrupción y la crisis económica. Es verdaderamente sorprendente el suelo que tiene, pero también hay un país que está naciendo y que está pidiendo que quienes nos han gobernado, saqueado y expoliado dejen de hacerlo, y que haya una alternativa que sea desde la dignidad y desde una concepción política mucho más democrática. Vota militarmente, dice usted, o religiosa, es una forma de hablar, entiendo. Claro, evidentemente. Quiere decir que llueva, truene o haga sol, van a votar, mientras que el comportamiento sociológico del electorado de izquierdas suele ser mucho más volátil. Si se puede frustrar con mucha más facilidad, si hay división de la izquierda, etcétera. Es más, si no hubiera habido esta coalición, probablemente íbamos encaminados a una mayoría absoluta, sumado los votos del PP y de Ciudadanos, porque la abstención iba a ser claramente de izquierdas, frustrados por la imposibilidad de haber articulado un gobierno distinto al de Mariano Rajoy en estos últimos meses. Sin embargo, la presencia de la coalición hace que, bueno, el elemento emocional también se plantee encima de la mesa y diga, bueno, ahora sí hay algo que es distinto del 20D, que no nos va a hacer repetir la historia y además repetir con todo lo que ello significa, sino que estas son en realidad unas elecciones nuevas con sujetos políticos que vienen a cambiarlo realmente. Me dice un oyente que cuando yo le he preguntado a usted qué es ser comunista, para alguien que se define comunista, y entiendo que lo hace más con orgullo de serlo, que usted como respuesta me ha dado la definición de un socialdemócrata, no de un comunista. Bueno, Marx y Engels, todos lo saben, se definían a sí mismos socialdemócratas y pertenecían al Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? El actual SPD, entonces, que en una diferencia clara en contenido y programa. Lo que ocurre es que la visión y la idea de un socialdemócrata hoy en día ha cambiado tanto que al final pues las referencias son Hollande. Bueno, desde Mitterrand en adelante lo que hemos tenido en la socialdemocracia ha sido un comportamiento que en la práctica ha sido puro liberalismo, compasado con algunos toques sociales, mientras que ese socialdemócrata que en los años 60 era un socialdemócrata clásico, hoy sería un revolucionario, hoy sería claramente una persona de izquierdas y estaría votando a la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Siempre pongo un ejemplo, hay un artículo de la Constitución precioso, que es el 128, que dice toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Es un artículo que la mayoría de la gente no lo conoce, y yo hice una vez un experimento, lo puse en las redes sociales y lo puse sin decir que era un artículo de la Constitución. Entonces entró un montón de gente, incluido diputados del Partido Popular, a decirme que yo era un extremista, que era un comunista, pero claro, yo lo decía en sentido peyorativo, lógicamente. Cuando inmediatamente les respondí que era un artículo de la Constitución, la pregunta fundamental era qué pasa en nuestro país para que un artículo de la Constitución parezca hoy apología del comunismo. Y yo creo que es que hemos retrocedido tanto socialmente que lo que en el año 78 parecía un elemento de sentido común, como que era poner un artículo en la Constitución, además una Constitución fruto de la transición, no de un proceso revolucionario, pues hoy a mucha gente eso le parece de extrema izquierda. Y si nuestra Constitución le parece a mucha gente de extrema izquierda, algo ha pasado en estos últimos 40 años. Pero seguramente hay votantes cuando escuchan esto de que llegan los comunistas, lo que está pensando es que está en riesgo la propiedad privada de los ciudadanos, que digamos que es como el objetivo último, bueno, al menos esto está en el imaginario de muchos ciudadanos, entiendo yo, ¿no? Que el objetivo último de un comunista tiene que ser la colectivización de todo tipo de propiedades. Si ustedes llegan al gobierno, ¿está en riesgo en algún sentido la propiedad privada de algo en nuestro país? No, en absoluto. De ¿Seguro? Hecho, pertenece eso al mito de lo que es en realidad la tradición política comunista. Yo hace 3 o 4 años perdí mi bici, vamos, en realidad me la robaron y lo puse también en las redes sociales y salió la noticia y se hicieron mucha mofa de un comunista se queja de que le roben la bici, como si en realidad nosotros los comunistas que quisiéramos robarle la bici a la gente, las casas. Eso no es cierto. Nosotros lo que creemos es que hay unas determinadas cuestiones que producen riqueza en el país que al ser estratégicas deben ser públicas para satisfacer las necesidades de la gente. Eso quiere decir que creemos en el alquiler público de la vivienda, que tiene que haber un stock público de viviendas, que tiene que haber empresas que garanticen la electricidad y la energía de forma barata y accesible para que los suministros más básicos estén satisfechos, y desde luego todas las cuestiones que son propiedad personales e individuales tienen que preservarse. Es más, quien ha demostrado que eso no se preserva es el capitalismo. Es decir, después de tanto tiempo la derecha diciendo que cuando vinieran los comunistas iban a llevar sus casas, se ha demostrado que ha sido con el capitalismo y con los bancos quienes han llevado la casa de la gente y los han desahuciado. Y eso no han sido los comunistas, han sido los mismos bancos privados que después encima han sido nacionalizados
utilizados por quienes tenían las etiquetas de la derecha, ¿no? Entonces nosotros decimos, no se trata de nacionalizar la banca para que se salven las pérdidas y los riesgos privados, se trata de que tengamos un instrumento financiero público, pues por ejemplo, para que no ocurran los desahucios como está ocurriendo con Bankia, o para que tengamos una capacidad de financiar a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, como no está haciendo, por ejemplo, la banca privada, ¿no? Entonces es una cuestión, digamos que un poquito más compleja y más firme, y desde luego yo creo que más razonable que ese mito de que los comunistas se lo llevan todo. ¿Respeta usted la propiedad privada de los medios de comunicación? Esta es una pregunta interesada por mi parte, como podéis imaginar. Evidentemente, sí. ¿Y esto que llaman ustedes la propiedad cruzada? Es decir, que un mismo accionista pueda tener participación en medios de comunicación o en marcas de medios de comunicación diferentes. Yo creo que sí, lo único que sucede es que la propia experiencia nos ha demostrado, por ejemplo, el propio Congreso de Estados Unidos en los años 70 fue capaz de arbitrar una serie de leyes para evitar el monopolio y sobre todo para evitar que una gran fortuna pudiera al mismo tiempo condicionar los contenidos de muy diferentes canales de comunicación. Yo creo que eso es una cuestión casi de sentido común, que no una persona, por ser millonaria, pueda definir los contenidos. Entonces yo creo que ahí sí que se podría articular, pero yo creo que la propiedad privada de los medios de comunicación y sobre todo el permitir la independencia de los periodistas es una cuestión sagrada, sin la cual una sociedad, se enquista y se puede acabar muriendo políticamente porque se han cercenado una libertad básica como es la de comunicar. Es que los oyentes están muy interesados en el debate ideológico. Me parece muy sano que se produzca este debate más que en las anécdotas que a menudo nos ocupan. Y me plantea otro comunicante, ¿en qué país dice cuál sería el referente como país? Es decir, ¿dónde han llegado los comunistas al poder que sirva como país de referencia para hacerse una idea de cómo podría ser España y en qué beneficiaría eso a los ciudadanos? Claro, lo que pasa es que la política no funciona de esa forma en la que uno extrapola un modelo y entonces funciona de la misma forma. Yo creo que eso la historia lo ha demostrado muchísimas veces, además para cualquier ideología. Yo creo que hay que evitar tener ídolos en la política. Yo, por ejemplo, no tengo ídolos, igual que no tengo un modelo concreto. Lo que sí tengo son rasgos de los que hay que aprender. Yo, por ejemplo, aprendería mucho de la capacidad, ya que hablabais antes, de la sanidad pública cubana, en un contexto muy determinado. Aprendería de las comisiones de investigación de Estados Unidos, es decir, el sistema republicano estadounidense en términos de independencia de los propios diputados y diputadas y la capacidad de una comisión de investigación es brillante. Y después el sistema de educación nórdico, por ejemplo, ¿no? Entonces son rasgos diferentes que tú tienes que combinar de una forma propia, porque estás en un país y en un entorno que es único y que es específico y particular. Y en ese sentido uno tiene que ser hábil de coger lo mejor de todos los demás y de corregir los errores que hayan hecho. Y yo creo que tenemos que aspirar a un Estado de Derecho que funcione plenamente, tal y como se supone que debería ser en el papel y tal y como no he visto todavía en ningún país del mundo. En el programa electoral de Izquierda Unida de las elecciones de diciembre llevaban ustedes el referéndum revocatorio, del que estamos hablando mucho estos días. Podemos también lo llevaba, no sé si alguna otra formación política. ¿Qué le parece lo que está pasando en Venezuela? Que allí sí que hay referéndum revocatorio, que además lo introdujo en la Constitución Hugo Chávez. Y él mismo se sometió al referéndum revocatorio y ahora, sin embargo, parece que Nicolás Maduro tiene un cierto empeño en que no se pueda utilizar ese instrumento para que los ciudadanos se pronuncien en un sentido o en otro. Sí, el instrumento revocatorio es un resultado de una tradición republicana, tradición política republicana. De hecho, desde Robespierre ya y anteriormente ya los autores lo habían defendido. Yo creo que es un elemento básico de la democracia, la capacidad de revocar, de expulsar de su cargo político a alguien durante su mandato, sin tener que esperar a cada 4 años, por ejemplo. Yo creo que eso es muy importante porque nos permite a los ciudadanos dejar de ser sujetos pasivos que votan simplemente cada X tiempo, sino que somos sujetos activos que podemos fiscalizar. Y eso que existe en Ecuador, en algunos estados de Estados Unidos y también en Venezuela, yo creo que hay que ponerlo en valor. Es un sistema que es difícil de encaje en la Constitución actual nuestra, de hecho tendríamos que ir a un proceso constituyente, pero es muy interesante. Y en el caso de Venezuela, efectivamente, el propio Hugo Chávez le superó varios revocatorios de esto y yo creo que nadie debería tener miedo a los revocatorios, nadie. Y por lo tanto yo creo que si en Venezuela existe ese mecanismo habría que ponerlo en marcha en la medida que cumpla las exigencias, que no sé si cuántas firmas tiene que recabar, pero que si cumple los requisitos, ese revocatorio debería salir adelante. A ver, Raúl, John Muller, Paco Marvenda. Y a mí me gustaría preguntarte, yo digo y modestamente que las elecciones del 26 de junio pueden reducirse a elegir entre la corrupción y los procesos de autodeterminación. A mí me preocupa honradamente que
haya una gran ascensión de vuestra formación y que se abra un periodo periodos de autodeterminación en toda España. No considera el Partido Comunista en la guerra, en la posguerra, siempre defendió la unidad de España y España como nación. ¿No os preocupa a los comunistas que ese proceso de autodeterminación que puede descuartizar España? Yo no tengo esa preocupación, yo no soy nacionalista, de hecho yo soy de los que cree que no hay que enfrentar a las clases populares de Cataluña, que sufren desahucios, que sufren recortes, que sufren las mismas cuestiones y dramas que en el resto del Estado y el resto de Europa. No nos podemos enfrentar entre nosotros, lo que tenemos que pensar es fórmulas de colaboración política y económica que nos permitan superar esas diferencias de identidad nacional, que son razonables, que cada uno se puede sentir como le parezca y que cada uno se sienta de una nacionalidad que le corresponda en función de su propia historia, pero por eso nosotros defendemos un modelo federal que reconozca esas identidades nacionales, pero que construya colectivamente. Y en ese sentido, nosotros somos partidarios de que la situación que se ha enquistado, especialmente en Cataluña, pero que en nuestro país tiene larga historia, se pueda resolver de una forma dialogada y negociada. Y eso creemos que solo se puede hacer si uno abre vías políticas para ello, y una de esas vías, no la única, ni mucho menos la más imprescindible, es el referéndum, un referéndum que sea una toma de contacto, de pulso de la población. Porque todo lo demás, lo que es enquistarse, lo que es que Mariano Rajoy, por ejemplo, decía, ¿no?, que era sencillamente bloquearse y meter el problema debajo de la mesa, no lo soluciona, simplemente lo agrava. Y de hecho, al agravarlo, yo creo que como hemos visto en esta época, pues si eso siguiera así de inmovilismo, dentro de unas décadas, efectivamente habría una mayoría social independentista en muchas partes, porque los está alimentando esa posición de bloqueo. Yo creo que no hay que tener miedo a ese referéndum, no lo tuvo el Reino Unido con Escocia, salvando todas las diferencias naturales y lógicas, tampoco en Quebec con Canadá. Creo que si hay una sociedad democrática que asume que permitir votar a la gente no es un inconveniente y que puede ser además una forma de gestionar adecuadamente los problemas para saber dónde están, pues yo creo que al final los que hiciéramos en esa consulta una defensa del no a la independencia, yo creo que podríamos ganar. Ahora, eso sí, si nosotros lo que hacemos es seguir la vía de Rajoy, probablemente dentro de 10 años ese referéndum se saldará con una independencia un votado a favor de la independencia brutal. Pero hemos demostrado en nuestras candidaturas que nosotros somos coherentes, defendemos el derecho al voto, pero al mismo tiempo defendemos un modelo federal. Yo no quiero efectivamente incrementar el número de fronteras en este mundo, porque me parece que quienes somos de esa tradición del trabajadores del mundo unidos no podemos entender esa visión. Sí, buenos días, señor Garzón. Me ha sorprendido que defienda el modelo cubano, siendo que el modelo sanitario neoliberal español es bastante bueno. Y se lo pregunto por lo siguiente, no sé si usted sabe que el gobierno de Cuba ingresa 8.000 millones en divisas, 8.000 millones de dólares en divisas, a partir de las misiones sanitarias que realiza en países de África o en Venezuela, por ejemplo, que es uno de sus principales clientes, donde esos médicos reciben una ínfima parte de lo que correspondería a su remuneración y el resto todo lo retiene el gobierno cubano, que dice que eso lo destina para los trabajadores, pero luego lo destina para su comercio internacional. Si aprendiéramos de Cuba, ¿a usted no le parecería que aquellos ingenieros o abogados o arquitectos españoles que no han encontrado empleo en España pero que recibieron educación pública deberían darnos una parte de las remuneraciones que están obteniendo en países extranjeros para que España pudiera destinarlos a, por ejemplo, pagar deudas sociales, ¿no? Yo no creo que el sistema español de sanidad sea neoliberal, todo lo contrario. Creo que aquellos que defienden el liberalismo están contrariados con este sistema y le gustaría avanzar en líneas de privatización de nuestro sistema social y de sanidad. Yo creo que el sistema de sanidad español tiene muchas similitudes con el sistema cubano, porque es un sistema solidario, es un sistema que permite a gente que en condiciones de libre mercado ¿Deberíamos cobrar a los enfermeros españoles que están en Portugal trabajando o en Londres? No, es que no se trata de eso, se trata de precisamente de que la gente que se ha marchado... ¿Deberían entregar parte de sus rentas? Permite que lo explique de una forma muy clara. La gente que se ha marchado de nuestro país porque haya querido conformar una familia fuera voluntariamente, pues naturalmente lo tiene todo el derecho a hacer lo que le parezca oportuno y hay que defenderlo. Pero es que la mayoría de la gente que se ha marchado de nuestro país no quería hacerlo, se ha visto forzada a marcharse. Lo que hay que hacer es garantizar que puedan volver y que puedan elegir libremente si quieren vivir efectivamente en Portugal o en Francia, donde por ejemplo el sector que usted está hablando, que es el de la enfermería, es donde más ha tenido más encaje, pues si
ellos quieren volver, pues nosotros tengamos que facilitarle todo eso, porque si no se produce una paradoja, y es la paradoja que el propio sistema, no solo español, sino también de Cuba y muchos otros lugares, está poniendo encima de la mesa, y es, nosotros hemos financiado, es decir, me voy a poner mi propio ejemplo. Entre todos los que nos están escuchando han financiado mi educación. Yo soy de colegio público, yo soy de universidad pública, hice un máster público, es decir, todo eso se ha financiado. Yo antes de ser diputado ya me estaba marchando a Londres. Entonces, toda esa financiación, ese esfuerzo que han hecho nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, ha sido un esfuerzo que se le ha detraído de sus rentas para que hayan podido financiar mi educación igual que la de otra gente. Entonces, si al final yo lo que acabo es rindiendo beneficios económicos a empresas alemanas o inglesas, lo que tenemos es un problema social y de Estado. O sea, hay que hacer lo que hace Cuba. Reclamarle parte de las rentas que no obtienen. No hay que hacer lo que hace Cuba, porque Cuba tiene un bloqueo que no tiene España. No y de hecho, la lucha contra el bloqueo de Cuba es algo que ha sido siempre una bandera nuestra. Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestro país, cambiar la estructura productiva y que la gente de nuestro país, especialmente la gente más joven, pero no solo... O sea, lo que tienen que hacer los cubanos es desarrollar su país para que sus médicos vuelvan a trabajar. Nadie quiere tampoco que se marchen de su país, pero el problema es que en el caso cubano lo que tienen es un bloqueo brutal que afortunadamente ahora parece que puede ir retrocediendo como victoria precisamente de Cuba, porque ha sido Estados Unidos el que ha estado insistiendo en que Cuba no podía desarrollarse. Pregunta tipo test de Paco Maruenda. Sí, no, a mí la verdad es que me sorprende la capacidad de resistencia del comunismo, es una cosa fascinante, porque si antes hablábamos de resistencia, ¿no?, y de países, si hay un tema donde se ha aplicado el comunismo hasta la saciedad, es en el mundo, ¿no? Es decir, y eso está no estudiadísimo, ¿no? Y que a esas alturas del siglo XXI, pues escuchemos hablar de Gramsci, de Poulantzas, etcétera, ¿no?, los pensadores comunistas. Entonces yo ya no sé muy bien en esta construcción ideológica de la nueva izquierda qué es lo que nos sirve. Si lo que me decía Pablo Iglesias el viernes cuando lo entrevisté, que era un perfil más socialdemócrata, si es lo que en su texto muy interesante, por cierto, ¿no?, Entender Podemos, ¿no?, donde habla y reivindica el modelo que hay en Hispanoamérica y habla del fracaso de la izquierda en Europa. Yo ya tengo desorientación, yo prefiero que seáis socialdemócratas, todos, ¿no? No quiero comunistas, ¿no? Le he dicho con todo el cariño, desde el respeto personal, que sabes que te tengo y eres una bellísima persona y uno de los políticos mejor preparados y sobre todo con la edad que tienes, ¿no? Por tanto, yo no me gustaría saber qué sois, porque ahí hay de todo. Un día me decías, dices que Teresa Rodríguez llevaba más en Izquierda Unida que yo. Me acuerdo de esta frase y me quedó grabada, ¿no? Casi todo el mundo viene de Izquierda Unida, es decir, es que es una cosa desconcertante. Bueno, al final la solución más fácil para todo ese tipo de dilemas es mirar el contenido, el programa. Venimos de esa tradición, programa. Vamos a ver qué es lo que proponemos y que la gente sea la que valore, al margen de las etiquetas, porque al final la gente y el propio socialismo como tradición política es la que ha construido también, consiguió el derecho al voto, consiguió lo que son las concepciones democráticas actuales, pero más allá de debates escolásticos que a la gente que está pasando hambre o que no tiene empleo no le interesan, lo que sí le interesa son las medidas concretas y es qué va a pasar con los desahucios, qué va a pasar con los planes de empleo, qué va a pasar con una banca que está nacionalizada y se quiere privatizar. Pues a eso le ofrecemos respuestas y que sea la ciudadanía a lo largo de su procedimiento de derecho político para votar la que decida sencillamente que le gusta. Si superamos todo eso, yo creo que hay opciones de transformar nuestro país para el beneficio La última de Rubén Amón. Es un debate breve, por favor. Escolástico, la OTAN y la monarquía. Lo digo porque son dos certezas que tenemos y que no sé si ustedes tienen que relativizar para integrarse en un proyecto político que aspira a ser transversal. ¿Qué hacemos con la OTAN? ¿Qué hacemos con la monarquía? No son desde luego ningún tipo de debates escolásticos, son debates sobre programa y evidentemente nosotros no renunciamos a eso. Nosotros estamos en una coalición en la que vamos a colaborar con otra gente que es distinta a nosotros, con otra gente con la que compartimos unos mínimos programáticos que ya están establecidos y después cada uno tiene una serie de cuestiones propias que van al margen de esa coalición. Eso quiere decir que si debatimos algún día sobre la República en el Congreso de los Diputados, naturalmente los que somos republicanos votaremos en consecuencia con nuestra propia organización y con nuestros principios e ideales, y el resto de la coalición podrá votar con respecto a sus elementos, digamos, propios. Esto es como en matemática la teoría de conjuntos. Hay dos espacios y hay un espacio de intersección. El espacio de intersección es el acuerdo de mínimos y fuera de todo eso prima el programa de cada organización y entonces no hay en realidad ninguna renuncia ni nada que tenga que ser relativizado. Cualquier pregunta que se me haga a mí va a ser siempre igual contestada que hace 8 meses. Lo que ocurre es que ahora mismo hay un escenario histórico distinto que nos permite ganar las elecciones para esta coalición. Alberto Garzón, gracias por este rato. Muchas gracias como siempre. Y hasta de verdad, cuando gracias. usted quiera. Cuídese.